Hemos estado viendo en estos 2 días de seminario los propósitos de Dios. Y hemos dicho que la flecha está lanzada y nadie puede detener lo que Dios va a hacer. Definitivamente, con nosotros o sin nosotros, Dios siempre va a cumplir sus propósitos definidos para la humanidad. El primer propósito que estuvimos desarrollando es que él dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18, yo edificaré mi iglesia. Estuvimos viendo lo que significa precisamente que él va a edificar su iglesia, cuál es nuestra parte en esa edificación y que independientemente estemos nosotros o no estemos, él siempre va a edificar su iglesia. Pero obviamente, pues el deseo de nuestro corazón es estar involucrados en esos propósitos divinos para poder desarrollar eso que el Señor quiere, ese deseo que el Señor tiene en su corazón. Entonces, eso estuvimos hablando en la reunión anterior. Ahora bien, el segundo propósito al cual vamos a dedicarnos en esta mañana es Habacuc capítulo 2, versículo 14. Voy a dar tiempo. Yo pedimos que ustedes puedan tener ahí su Biblia para poder concentrarse, apartar un tiempo especial para esto. Así que busque Habacuc capítulo 2, versículo 14, el cual dice de la siguiente manera: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Entonces, el segundo propósito que vamos a desarrollar es que la tierra será llena del conocimiento de nuestro Dios, y la figura que presenta Habacuc es como las aguas cubren el mar. La iglesia que Jesús edifica, estábamos analizando precisamente quién es o qué es lo que Jesús edifica. Y decíamos que Jesús no edifica edificios, programas, eventos o cleros o desarrolla organizaciones, sino que son personas las cuales Jesús edifica. Mateo capítulo 5, por favor, busque también ese pasaje, mi estimado. Mateo capítulo 5, versículo 14 es un pasaje muy conocido. Está Jesús desarrollando uno de los discursos más largos que aparece en los evangelios, y está precisamente en el discurso del Sermón del Monte. Y en Mateo capítulo 5, Jesús está poniendo la base de lo que significa la justicia mayor del reino. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Bueno, la iglesia que Jesús edifica se enfatiza en este versículo por el pronombre vosotros o ustedes son la luz del mundo. Bueno, entonces resulta que está hablando de personas, está hablando de individuos, porque Jesucristo edifica personas, edifica individuos de manera particular, pero también de manera comunitaria. Bueno, el propósito de la edificación de personas lo va a decir el versículo 16. Leo el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vea la repetición de pronombres en este versículo. Este versículo 16, por lo menos en tres ocasiones, se da el pronombre vosotros o ustedes. Vuelvo a leer: así alumbre vuestra, ahí está el pronombre vosotros, luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, definitivamente creo que tenemos claro que lo que Jesús edifica no son organizaciones, edificios, programas, sino personas. No estoy diciendo que eso
no está bien o que eso no lo debemos de considerar. Sí, pero lo que estamos tratando es de hacer un cambio de enfoque de dónde nosotros estamos apuntando o a quién nosotros le estamos llegando, porque muchas veces como Iglesia Misión Centroamericana estamos más enfocados en las actividades, en el edificio, en esto o en lo otro y no en las personas. Entonces, en ese sentido, tenemos que dejar eso como base. ¿Cómo se edifica o cómo se extiende la iglesia que Jesús edifica? Para que la tierra sea llena del conocimiento de Dios. ¿Cómo se va a extender? Y vamos a aprender que se extiende hacia los perdidos de dos en dos. Lucas capítulo 10, por favor, vaya usted a Lucas, busque también ese pasaje que vamos a leer. Lucas capítulo 10, versículo 5 y al versículo 7 dice de la siguiente manera. Escuche bien, estamos en el contexto de la misión de los 70. Bueno, desde el versículo 1, capítulo 10, versículo 1, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió, como los envió, de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Los envió. Es interesante porque pareciera ser que aquí hay alguna referencia a ir preparándole el camino para que el Señor pudiera llegar a aquellas ciudades. Es una función bien interesante de estas personas. No me voy a detener en esos aspectos teológicos por razones de tiempo, pero lo que yo quiero enfatizar en primer lugar es que van de dos en dos y los envía para poder desarrollar algo, para desarrollar la misión que Jesús les ha encomendado. Y capítulo 5 al capítulo 7 dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Es interesante estas indicaciones que Jesús da. Lo más parecido que tenemos en Mateo a estas indicaciones es el discurso apostólico o discurso misionero. Mateo capítulo 10 desarrolla precisamente ese discurso misionero en donde Jesús envía a la casa de Israel en esa ocasión. Ahora Jesús está enviando a 70 y los envía de dos en dos y les pone una misión específica. Y es interesante porque se enfatiza entrar en la casa. Entra a la casa y estando en la casa, si hay un hijo de paz, una persona que pueda escuchar, que esté dispuesta a atenderles, a abrir su corazón, a participar de esta comunión, bueno, entren y ustedes establezcan ahí un lugar en donde podamos hacer discípulos. En otras palabras, pudiéramos decir, establezcan iglesia en ese lugar. Vayan y establezcan personas que puedan aprender a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es una razón importante que nosotros tenemos que valorar. Entonces, esa es la misión que el Señor ha encomendado de dos en dos, y ustedes puede ver que Jesús los envía precisamente a plantar una comunidad, a plantar un espacio en donde en las casas se pueda compartir de esa misericordia y del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien les abre la puerta, ahí se quedan, dice el Señor. Y ese creo yo que es una función bien práctica en este proceso que llevamos, porque nosotros debemos de valorar dónde nos van a abrir la puerta. Mire, es triste y es una realidad, pero ni los cristianos que tenemos dentro de las iglesias quieren abrir las puertas para hacer sus células.
Muchas veces no las quieren abrir precisamente porque tal vez tienen un mal testimonio ante sus vecinos. Algunos tal vez porque su misma casa no refleja el amor de Dios, no refleja ni siquiera un orden de limpieza dentro de la casa. Otras veces posiblemente porque es muy pequeña. No sé, pueden haber muchas realidades o muchas excusas. Pero este pasaje incluso se vuelve bien importante porque dice el Señor, si alguien no les abre la casa, no se detengan, ustedes sigan y busquen otra casa, busquen otro lugar donde puedan ustedes compartir. Bueno, eso incluso lo podemos aplicar a los hermanos de la iglesia. Si ningún hermano de la iglesia quiere abrir su casa, bueno, busquemos otra casa. Yo creo a la luz de este pasaje que siempre habrá una casa donde Dios quiere obrar y manifestar su gloria, su propósito y su poder. Por lo tanto, tenemos que buscar esa casa, tenemos que buscar ese lugar, tenemos que buscar esa estrategia para poder desarrollar precisamente este alcance de abrir iglesia. ¿Para qué entonces se va de puerta en puerta o de casa en casa a la luz de este pasaje? Es interesante porque el pasaje no habla de ir y evangelizar solamente. No, el mandato no es vayan y prediquen el evangelio de casa en casa, lo que normalmente nosotros hacemos. O sea, nosotros, bueno, o hacíamos más, quizás más que todo, pero nosotros cuando vamos de casa en casa es para predicar el evangelio y está bien. Pero el punto aquí es, dice, vayan y si alguien les abre la puerta, entren, compartan, convivan y dice ahí, hasta coman todo lo que les pongan enfrente y sin andar preguntando nada, compartan y ahí ustedes puedan precisamente establecer, plantar una iglesia. Entonces, desde la perspectiva bíblica, a la luz de este pasaje, podemos decir que la función de ir de casa en casa no es solo para evangelizar, es para plantar una iglesia, para poder desarrollar una iglesia. De hecho, aquí hay principios bien importantes para poder desarrollar, por ejemplo, una plantación de iglesia. La plantación de iglesia a lo largo de la historia primitiva fue precisamente dentro de las casas, de casa en casa, de esa manera. Fíjese bien. No sé si logran ver la dinámica de la diapositiva que está ahí desarrollando, pero vea usted cómo se va moviendo. Imagínese que eso que está usted viendo ahí es su colonia, es ahí su ciudad, es ahí su cantón, su barrio, no sé. Pero mire, fíjese bien usted ahí cómo se va moviendo cada quien en diferente lugar, en diferente avenida o en diferente ahí casa. Mire cómo se van desarrollando precisamente. Y el Señor los envía. Ahí está la dinámica. El Señor envía y los envía para poder establecer iglesias, no para, fíjese lo interesante, no para establecer estructuras o para establecer quizás actividades, sino para establecer congregaciones, comunidades, eclesías alrededor precisamente de la figura y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta iglesia empieza a extenderse como una pandemia que el mundo no pudo controlar, mis hermanos. Comienzan con 12, luego vamos a encontrar que aquí son 70, luego vamos a encontrar precisamente más de 120, luego vamos a encontrar que son 3,000, luego 5,000, y eso es incontrolable porque es algo de un mover del espíritu. Vea usted como cuando sucedió la situación de pandemia en en todo el mundo, ¿no? No se podía controlar, era algo que estaba evolucionando a causa de esas situaciones que venían, pero ahora viene Jesús y empieza a desarrollar esta manera práctica y de alcance en donde no se podía controlar. Usted puede ver que se llenó de seguidores de Jesús toda Samaria, toda Judea, toda Galilea, toda Decápolis, todo el área de Nazaret. Bueno, todo lo que el Señor logró
establecer por medio de estos 70. Pero luego después cuando vamos a Hechos y valoramos los viajes de Pablo, nos vamos a encontrar que en su primer viaje él también estableció iglesias, en su segundo viaje él estableció iglesias, en el tercer viaje igual, cuando va en su viaje a Roma igual. Bueno, este mapa que usted está viendo ahí nos señala precisamente los 4 viajes de Pablo, incluyendo su viaje final relatado por Hechos hacia Roma. Bueno, allí se establecían iglesias en las casas, en los hogares, que posiblemente habían reuniones incluso en cuevas, en catacumbas, en diferentes lugares donde se podía establecer discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el éxito para nosotros, mis hermanos? A la luz de lo que hemos estado valorando y hablando. Bueno, el éxito para nosotros muchas veces se mide en base a la cantidad de personas concentradas en un edificio. Y usted no me va a dejar mentir, pero cuando vamos a un IPM, a un retiro, o nos encontramos en diferentes reuniones con los pastores, preguntamos, ¿y cómo estás? Y uno dice, bien. ¿Y cuántos miembros tenés en la iglesia? Uno dice, tantos, ¿sí? Y entonces aquel que tiene menos se siente menospreciado, se siente que no tiene el espíritu quizás. Bueno, porque para nosotros el éxito se mide en base a la cantidad de personas concentradas en un edificio. Pero ese no es el éxito para Jesús. El éxito para Jesús es al revés. Es cantidad de personas formando, instruyendo, haciendo discípulos, plantando iglesias en hogares, en los hospitales, en las escuelas, en las universidades, en las plazas, en donde todos puedan de alguna manera trabajar como parte de ese alcance a las personas. Entonces, nuestra organización, o mejor dicho, nuestra filosofía o teología es reunamos a las personas en un edificio. Ojo, vuelvo y repito, no digo que el edificio sea lo malo, sino la cosmovisión de esa realidad en donde hemos llegado a amar más el edificio que a Dios, en donde hemos llegado a adorar la alabanza más que a Dios, en donde hemos priorizado más el tener una capacidad impresionante en instrumentos o en multimedia más que las personas que son edificadas. Entonces, ahí es donde necesitamos hacer un cambio. Necesitamos precisamente enviar a las personas, pero no solo enviar, ir nosotros también, hermano, porque ahí es el desafío. Es fácil decir, bueno, vayan ustedes, y se levanta el pastor desde el púlpito y dicen, hermanos, vayan aquí, vayan allá, pero también se requiere un compromiso. Y esto que estamos nosotros haciendo definitivamente no puede suceder si no es basado en la gracia de Dios y en el trabajo que cada uno de los pastores tiene que hacer y desarrollar. Entonces debemos de hacer ese cambio en nuestra manera de pensar. Valoremos nuevamente nuestro modelo actual, porque estamos haciendo un análisis de nuestra realidad también. Nuestro modelo actual está centrada en sí misma. La iglesia está centrada en sí misma. También el enfoque de la iglesia es el mantenimiento mismo de la iglesia. Ese es el modelo actual que hemos heredado, que hemos construido, que hemos quizás sido enseñados, pero ese no es el modelo de Dios. Y consume los recursos humanos y financieros en sí misma. Yo les hago esa pregunta precisamente. ¿Cuánto recurso humano estamos y financiero estamos nosotros consumiendo para nosotros mismos? ¿Acaso no les pasa, mis hermanos, aquellos que son pastores y líderes que están aquí presentes, no les pasa que tienen muchos ministerios? Y pareciera ser que la iglesia que tiene más ministerio es como la iglesia más exitosa.
pero se ha puesto a pensar que los mismos hermanos que están en un ministerio están en 2, están en 3, están en 4 y están cansados, están agotados. ¿Por qué? Porque quizás del 100% de la iglesia, solamente un 25, 30, 40, a lo sumo quizás un 60% están involucrados en los diferentes ministerios. Entonces tenemos un enfoque centrado en uno mismo y consumiendo todos los recursos hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, y eso hay desgaste, eso hay incapacidad de reaccionar ante los desafíos que vienen a la vida, falta de liderazgo. Mire, una de las situaciones más difíciles que tenemos precisamente como Iglesia Misión Centroamericana es falta de líderes que tengan un compromiso con Jesucristo dentro de una comunidad, dentro de una iglesia. ¿Se ha puesto a pensar por qué? ¿Se ha puesto a pensar por qué es que hay mucha falta de liderazgo? Bueno, posiblemente porque no hemos estado capacitando discípulos que puedan vivir, pensar y ser como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el modelo de Jesús? El modelo de Jesús, a diferencia del modelo actual que nosotros tenemos, es que el modelo de Jesús, la iglesia está centrada en los perdidos, está centrada en las personas, en aquellos que no conocen del Señor. Y el enfoque principal está en la extensión de la iglesia hacia afuera, no hacia adentro, hacia afuera, el alcance hacia afuera, alcanzar a los cantones de nuestro alrededor, alcanzar a las comunidades, alcanzar a las personas que están sin el Señor Jesucristo. Y invierte los recursos humanos y financieros en enviar obreros, en alcanzar más personas para nuestro Señor. Entonces, valoremos el modelo actual y el modelo de Jesús y nos damos cuenta que son realidades completamente diferentes. Necesitamos entonces hacer un cambio de mentalidad en ese sentido. Recuerda el propósito de Dios. El propósito es que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Ese es el propósito de Dios. ¿Y cómo Dios lo va a hacer? Voy a ir finalizando precisamente con esa idea. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Por medio de todos los miembros de la iglesia, hermanos, que obedezcan su orden de plantar su iglesia en cada hogar que nos abran sus puertas. En cada hogar que nos abran sus puertas, vamos y hacemos discípulos y hacemos congregaciones y hacemos espacios donde podamos crecer, como veíamos en el propósito anterior, crear espacios de comunión, de confesión, de ayuda mutua, de crecimiento espiritual, de conocimiento de la palabra. Mire, yo he estado haciendo un análisis y esto lo voy a decir con mucho respeto, cuidado y temor, pero estaba haciendo yo un análisis de una realidad en nuestras iglesias locales y yo pensaba y decía, incluso le he preguntado a pastores, ¿qué plan tienes tú para poder hacer discípulos de Cristo, para que las personas puedan ser discípulos de Cristo? Y normalmente como pastores la respuesta son los cultos, las predicaciones, la escuela dominical, pero definitivamente carecemos de una capacidad posiblemente de poder crear verdaderos discípulos de Cristo. Y estamos desde esa perspectiva solamente creando religiosos, personas que no tienen un compromiso con el Señor, sino solamente con la actividad, con el pastor, con el líder, pero no directamente con el Señor. Entonces necesitamos hacer ese cambio de enfoque para ya no estar enfocados tanto en los edificios, en las actividades, sino en las personas, porque la iglesia que el Señor edifica son las personas, porque Él por las personas vino a derramar su sangre. Entonces el propósito de Dios se va a cumplir. La tierra será llena del conocimiento del Señor, pero lo va a hacer por medio de todos aquellos que estemos dispuestos a obedecer su mandato de ir y plantar iglesia en cada hogar que se nos abra. Así que, estimados hermanos, vamos a dejar un espacio para poder precisamente participar todos juntos de esta oportunidad y de este tiempo.